Este episodio de la Estrategia del Día es traído por el Council of the Americas. Este 16 de octubre llega el simposio y la 13ª edición de los Premios Bravo en Miami, donde más de 500 líderes se reunirán para debatir el futuro de América Latina. Participa junto a los protagonistas de la región. Regístrate en el enlace de la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con el jefe de mercado de capitales de Proficio Investment, Rafael Di Giorno. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Después de haber jugado por varias semanas en el dólar futuro con las tasas en las licitaciones y en el mercado secundario de deuda, el gobierno de Milei anunció que intervendrá directamente en el mercado de cambios para contribuir a su liquidez y normal funcionamiento, adoptando así un nuevo enfoque en su estrategia cambiaria. Concretamente, aspira a una flotación dentro de las bandas, pero con ventas del tesoro cuando las considere necesarias. Y evidentemente el equipo económico considera que amerita en este contexto electoral, tras la accidentada salida de las LEFI, a lo que se le sumó el escándalo de las presuntas coimas de Españolo. Recordemos que el tipo de cambio mayorista gozó de cierta estabilidad entre el acuerdo con el fondo y el 11 de junio, fecha a partir de la cual y hasta ayer 1 de septiembre la cotización trepó por 20%. Lo cierto es que la decisión de ayer, informada en redes sociales por el secretario de Finanzas Pablo Quirno, llegó después de que el dólar volviera a apuntar al alza, quedando a menos de 100 pesos del techo de las bandas en la primera rueda de septiembre. La medida había sido previamente acordada con el FMI, según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía a Bloomberg Linea, y de hecho el propio Banco Central ya había informado el 11 de abril que dentro de la banda podría considerar textualmente la venta de dólares para morigerar la volatilidad inusual. Estableció además que en ningún caso la intervención sería esterilizada. La reacción del mercado, sin embargo, fue inmediata y negativa. Los bonos soberanos se hundieron, llevando al riesgo país al entorno de los 900 puntos, mientras que los rojos de empresas argentinas en Wall Street fueron realmente muy significativos. El ADR de Galicia, por lo pronto, tocó su menor valor desde julio del 2024. El economista de Outlier, Gabriel Camaño, consideró que esto no fue una buena señal y ratificó que la prioridad parece ser contener el tipo de cambio, mientras que Federico Domínguez defendió la medida, argumentando que son dólares del tesoro adquiridos con superávit fiscal para evitar la desestabilización especulativa preelecciones. El estratega de Bull Market Brokers, Tomás Tagle, lo interpretó como un all-in electoral, mientras que el ex jefe de inversiones de Velo, Juan Pablo Pisano, dijo que no considera que esté mal vender a 1.370 cuando habían acumulado reservas comprando en los últimos meses entre 1.220 y 1.280. Operadores de mesas de dinero dijeron a Tomás Carrió que ya vieron intervenciones oficiales en pantalla ya desde las primeras operaciones de ayer martes, mientras que una persona con conocimiento del tema, quien pidió reserva, dijo que el Banco Central va a actuar por cuenta y orden del Tesoro, que cuenta con 1.709 millones de dólares en su cuenta en la autoridad monetaria. Recordemos que todo esto llega días después de que diferentes medios y consultoras reportaran ventas del Tesoro en la antesala electoral. Según publicó La Nación el fin de semana, parte de la caída de más de 300 millones de los depósitos en dólares del Tesoro durante la segunda quincena de agosto se debió a pequeñas ventas intrasector público. Esas ventas llegaron después de que el gobierno informara compras por 1.464 millones de dólares entre junio y julio a un promedio de 1.260 pesos por dólar. 2. Parte de lo que decíamos recién, y es que el domingo llegan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que claramente serán observadas como un termómetro de lo que pueda suceder a nivel nacional el 26 de octubre. Lo cierto es que Milei llega con algunas señales adversas, entre ellas el escándalo de los audios, además de tensiones por las tasas de interés y la presión sobre el dólar que lo llevaron ayer a anunciar el sendero de intervenciones oficiales. Según Manuel Zunino de Proyección Consultores, el escándalo de corrupción resultó en 3 derrotas para el oficialismo. Concretamente, perdió la agenda digital, perdió en medios tradicionales con pocos voceros efectivos y perdió en la opinión pública, donde solo 1 de cada 3 votantes está de acuerdo en que esto es una operación del kirchnerismo. Ayer el propio Milei intentó cambiar el foco de la narrativa tuiteando sobre una red de espionaje ilegal a la que contribuyeron periodistas argentinos. De esa manera buscó poner más el foco en los audios de Karina Milei que en las denuncias de corrupción del ex
titular de Landis. Pese a todo este ruido, los analistas coinciden en que la Libertad Avanza mantiene una ventaja a nivel nacional y algunos incluso lo ven ganando en la provincia de Buenos Aires. La consultora Isasi Burman es una de ellas, sosteniendo que los últimos acontecimientos no han cambiado significativamente las cosas. Milei sigue siendo un presidente popular con un gobierno débil. Para este domingo en la provincia, Aresco por su parte marca un 36,7% para Fuerza Patria versus 34,8% para la Libertad Avanza. Proyección Consultores por su parte ve una ventaja peronista de 2 puntos, pero dentro del margen de error. E Isasi Burman ve un triunfo libertario por 10 puntos a nivel provincial. Por lo pronto, el gobierno confía en que octubre será mucho más favorable que esta elección en Buenos Aires para consolidar su proyecto, aunque la contundencia de ese triunfo también queda en duda, además del resultado de este domingo. 3. Pese a las semanas difíciles que viene atravesando el mercado argentino, con caídas en acciones y bonos en dólares, dos gigantes de Wall Street se mostraron constructivos respecto a determinados activos, aprovechando la coyuntura actual. Lo cierto es que el JP Morgan ratificó su preferencia por el carry trade para aprovechar las tasas en pesos, mientras que el Morgan Stanley mantiene su postura de comprar bonos hard dólar, aunque ahora con montos moderados por el riesgo electoral. Con ambas entidades difundiendo estos informes antes de conocerse el anuncio de ayer de intervención oficial en el mercado de cambios, el JP Morgan argumentó que en los niveles actuales existen oportunidades de inversión con una relación riesgo-retorno razonable. En esa línea identificó 3 tipos de operaciones: bonos Bontam con tasa flotante ligada a la TAMAR, operaciones de valor relativo entre bonos en pesos y futuros de dólar, y carry trade de corto plazo donde los contratos a 3 meses ofrecen rendimientos por encima del 50% anual. El Morgan Stanley por su parte cambió su recomendación de Argentina a una postura de compra, anticipando que los bonos podrían generar retornos cercanos al 20% hacia fin de año si el resultado electoral es favorable, manteniendo una sobreponderación también en acciones como Galicia, Vista y Loma Negra. Y para cerrar, hablando de cómo nos ven afuera, Milei decidió alterar su cronograma de viaje a Estados Unidos, cancelando la parada en Las Vegas y concentrando todas las actividades el jueves en Los Ángeles, donde se va a reunir con 80 empresarios en un evento organizado por Michael Milken del Milken Institute. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval rebotó 1,9% ayer, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo 5 subas de hasta 3,6% para Bioceres y caídas de hasta 5,4% para Telecom. Los bonos en dólares ley Nueva York tuvieron otra jornada roja y están entre 2 y 3,2% abajo en lo que va de septiembre. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.360 pesos, el MEP en 1.371 y el contado con liqui en 1.369. En cuanto al dólar oficial, el minorista va a arrancar cerca de los 1.375 y el mayorista en 1.361, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 866 puntos. Expreso financiero. Y ahora una breve entrevista con Rafael Di Giorno, alguien que trabajó con Santiago Bausili en el Deutsche Bank en Nueva York y que hoy es jefe de mercado de capitales en Proficio Investment. Rafael, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Primero preguntarte qué escenario palpitás para las elecciones de este domingo y cómo llega la cartera recomendada de Proficio ante ese escenario base. ¿Hubo cambios de portfolio en las últimas semanas? Es difícil poner cuál es el escenario base, ¿no? Porque las encuestas dan números muy disímiles. Me parece que el gobierno tenía como números hace un mes un empate técnico, digamos, entre la Libertad Avanza y el peronismo en provincia de Buenos Aires. Eso claramente se ha ido deteriorando, en parte porque esta política de tasas altas para contener el dólar, perjudican, si querés, al sector productivo, más que nada el que está en provincia de Buenos Aires, y otra parte sí por todos los escándalos, la escucha, los audios y ese tipo de cosas que, si bien son pocos objetivamente, o sea, es un audio que una persona dice, pero el impacto mediático que logran es alto, con lo que a esta altura, y siendo que los activos ya han sido castigados, creo que si la Libertad Avanza pierde por 5 puntos, no cambiaría mucho el precio de los activos. De ahí, por supuesto, si pierde por 10 puntos sí caerían, y ante un empate creo que subirían un poco, ¿no? En cuanto a la nueva intervención que haría el Tesoro en el mercado del dólar, ahí hay que juntar 4.000 palos para los pagos de enero y tienen 1.700, o sea que yo sería prudente en usar esos dólares para intervenir en el FX, ¿no? De repente, después de las elecciones, el gobierno tiene la excusa para ya remover todo tipo de cepos y todo este tipo de normas, regulaciones que echan ruido ahí en la valoración de los activos, y que el dólar vaya donde tiene que ir, encuentre su nivel de equilibrio de mercado, y eso creo que va a ayudar a acumular reservas. Y la segunda, Rafael, ¿cuál es tu escenario base para las próximas
próximas decisiones de la Fed? ¿El mercado está demasiado confiado de cara a septiembre? Bueno, puede ser que el mercado se confíe en un recorte de 25 puntos en la reunión de la Fed, pero es un poco lo que Powell ha dejado entrever en la última reunión de bancos centrales, ¿no? Powell siempre ha sido un presidente que se ha caracterizado por tratar de quitarle volatilidad al mercado o darle previsibilidad, mostrando anticipadamente qué va a hacer, dejándose un margen de maniobra por si algún dato no le gusta, pero bueno, salvo que algún dato de inflación salga bastante mayor a lo esperado, creo que sí, que va a bajar 25 puntos en septiembre. Y te hago la última. Ayer fue un baño de rojos para prácticamente todos los activos a nivel mundial, con pocas excepciones. Hubo mucho nerviosismo también por los bonos a 10 años de Europa. ¿Qué opciones de cobertura internacional tiene el inversor argentino llegando a estas elecciones? Bueno, cobertura hoy para los inversores locales que tienen solo cuenta local es un poco limitada. O sea, en cuanto a derivados, solo hay puts de Galicia, no que son tan líquidos. En cuanto a instrumentos de renta fija, es un poco más difícil ir a instrumentos internacionales. En equity sí, ahí desde la reforma que hizo creo que Macri en el principio de su gobierno, la cantidad de CDRs se incrementó probablemente por 10, con lo que ahí sí tienes índices sectoriales como el XLF, índices como el LWZ en Brasil o los genéricos americanos, el SPY, índices chinos. En ese sentido sí, es mucho más tranquilizador a lo mejor para una persona que quiere evitar frente a una situación dicotómica, digamos, estar posicionado en activos argentinos, puede irse tranquilamente ahí por una semana cualquiera de estos otros activos. Pero sí, lo que no tiene son instrumentos de renta fija en el exterior. De todas maneras, la gente que tiene instrumentos de renta fija o N locales, sobre todo, suelen mantenerse bastante estables en el 95% de los escenarios. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el asesor de Caputo y director del Banco Central, Federico Furiase, en respuesta al economista Germán Fermo, que volvió a preguntarse por la necesidad de haber desarmado las LEFI a meses de las elecciones de medio término. Es al revés, antes eran liquidez diaria con lo que tenían capacidad de daño. Ahora ya no, porque están en encajes o bien a plazo. La pregunta es si de todas formas el daño en cuestión, es decir, la presión alcista sobre el tipo de cambio, no terminó ocurriendo de todas formas con el final de las LEFI y la migración tumultuosa de esos pesos a LECAPs y encajes. Sin ir más lejos, ayer el Tesoro anunció que estará interviniendo con ventas cuando lo considere necesario. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.